Buenos días, Virgilio, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson, siempre un gusto. ¿Cómo está, Virgilio? Ya estamos en vivo y en directo observándolo, pues para conversar un poco y analizar qué es lo que está pasando en el país, cómo analizamos y evaluamos este gobierno. Y me gustaría empezar por ahí, Virgilio, 6 meses, si no me equivoco, 6 meses. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento del gobierno del presidente Daniel Noboa a propósito de el anuncio de un nuevo estado de excepción y del anuncio de una extraña segunda fase en la guerra? La verdad es que yo no sé en qué punto inició la primera, no sé en qué punto terminó la segunda fase, no sé el resultado de la primera, una cosa de locos, pero comunicacionalmente el presidente dijo, estamos en la segunda fase. Bienvenido, Virgilio. Muy buenos días, Nelson, siempre un gusto poder conversar con usted. Mire, mi madre solía decir una expresión, decía, mucho ruido, pocas nueces. Ajá. Muchos anuncios, muchos TikToks, eh, mucha propaganda, sobre todo en las plataformas digitales, pero ¿cuáles son las cosas concretas en que el país ha avanzado para lograr enfrentar los grandes problemas del país? Uh-huh. Con usted hemos tenido la posibilidad de conversar y dijimos hace Uh-huh. 6 meses, no le podemos pedir que resuelva todos los problemas que tiene el Ecuador en estos 6 meses, Claro. pero que sí siente las bases muy firmes, muy claras para saber qué es lo que va a hacer su gobierno y cómo Uh-huh. va a resolver los graves problemas de inseguridad, cómo va a enfrentar el tema de la crisis económica, de la falta de Uh-huh. empleo, cómo va a enfrentar la absoluta carencia ya de medicinas, por ejemplo, en los Claro. hospitales, incluidos los de la seguridad social, cómo va a hacer frente a este descuido, a este abandono en todo lo que significan políticas de cohesión social. Han Uh-huh. pasado 6 meses, ahora tenemos otro presidente, ya no es el presidente que era anti nada, el presidente que decía que los antis tienen techos, ¿no? Ahora nuevamente es el presidente de la retórica del odio, del Claro. enfrentamiento, de buscar dividir a los ecuatorianos entre correístas y no correístas. Ese es nuevamente el presidente que tenemos. Y los problemas de fondo ahí están, sin Uh-huh. toparse, y sobre todo creo yo que el presidente ha perdido la brújula de que gobernar en este momento en el país era buscar la paz, gobernar en este momento era romper esa retórica que divide falsamente a los ecuatorianos, gobernar era sobre todo abrir oportunidades a los jóvenes y en general a la población, gobernar era volver a establecer servicios públicos de calidad, gobernar era generar inversión pública e inversión privada para Uh-huh. poder reactivar la economía. Todas estas cosas ya van siendo un recuerdo de lo que fueron las promesas de campaña y al igual que sus predecesores, no vemos respuestas concretas frente a los grandes y agudos problemas que tiene el país. Virgilio, una consulta que me gustaría toparlo contigo es entender un poquito para que la gente también se haga un poco la idea. ¿Qué lleva a una persona a cambiar precisamente ese discurso? Porque es cierto, ¿no? Digamos que Noboa gana porque era el menos visible, porque la gente se cansó de la pelea y él se mostraba pues con otro discurso. Bueno, vamos a darle chance a este señor que al menos me da como que no va a pelear, ¿verdad? Lo hace ganar, digamos que eso lo hace ganar ya, más allá de todas las cosas que se dieron para denigrar a la contraparte, ¿no? Que esa es otra historia. ¿Qué hace que un presidente y que una persona cambie el discurso sabiendo que el anterior le hizo ganar la presidencia y opta por la polarización, ¿no? Claro ejemplo lo de Jorge Glass, ¿no? Decíamos, incluso la señora Sommerfeld dice que el tema de Glass era un criminal, pero poco más y el más buscado a nivel mundial. Así lo pintan para justificar lo de la embajada. A ver, yo creo que hay un tema de fondo, Nelson, hay un tema de fondo. Y este tema de fondo también tiene que ver con un mal matrimonio. Y un mal matrimonio siempre, esto se puede mirar en distintas experiencias, siempre es un mal matrimonio. Y aquí varias veces también lo dije, Nelson. Es un mal matrimonio cuando el poder económico busca el poder político, Claro, claro. porque después hay esa tentación de utilizar el poder político básicamente para buscar acrecentar ese poder económico, para Uh -huh. consolidar
el poder económico. Lo de fondo son los negocios, lo de fondo es la acumulación y no los problemas centrales del país. Y creo que ahí está un aspecto central. ¿Cuál fue el motivo fundamental o uno de los motivos fundamentales de esta ruptura? Uno de los motivos fundamentales de esta ruptura fue precisamente en la ley de turismo. ¿Y por qué esta ley fue la causante de una ruptura, por decir algo, con la Revolución Ciudadana? Porque básicamente en esa ley de turismo se pretendió, o se lo hizo, porque está vigente esta norma, lo que nosotros no permitimos que se haga en las primeras leyes de remisión de intereses, multas y recargos a los grupos que debían impuestos, que es básicamente que de aquí en adelante el perdón de multas, impuestos, recargos a quienes no pagan los impuestos se lo va a hacer por la vía del decreto presidencial. ¿Sí? ¿A quién beneficia eso? Que el presidente tenga, a través de una capacidad de decreto, el presidente puede ahora establecer multas y puede perdonar, ¿sí?, todo lo que son recargos y multas por no pagar impuestos. ¿A quién beneficia? A las élites empresariales. Exacto. Entonces, es básicamente las élites, las alcurnias, intentando utilizar el poder político para beneficiarse. Lo de Olón es absolutamente claro en ese sentido. Logro tener el poder político a los 12 días. A los 12 días el Ministerio del Ambiente concede los permisos para que se construya un complejo urbanístico en una zona que es una zona reservada. Esta es la evidencia, la fotografía más burda, pero también más clara de lo que pasa en el país. Y otra cosa que también es de fondo, Nelson, es que cuando no hay un proyecto, cuando no hay una visión de país a mediano y largo plazo para gobernar, se termina sometiendo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional es un pésimo doctor. Es un pésimo doctor, porque además es como esos doctores que ya tienen escrito cuáles son las recetas que le va a indicar a cada paciente, independientemente del mal que sufra. Si alguien sufre del corazón, le doy la misma receta. Si alguien tiene problemas gastrointestinales, le doy la misma receta. A todos da la misma receta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí viene, por ejemplo, el tema de la elevación del IVA, ¿no? Siempre el Fondo Monetario va a privilegiar los impuestos indirectos, es decir, aquellos que se cobran a la gente sin importar cuánto gana y sin importar el impacto que va a tener, sobre todo en los más pobres. Y entonces, lo que se hizo es aumentar el IVA. El IVA ya está demostrando que tiene repercusiones, sobre todo porque afecta la capacidad de compra, la capacidad de consumo, ¿sí?, y sobre todo de los más pobres y de los que han sido afectados precisamente por la violencia. Luego ya anunció el presidente que vendrá la eliminación de los subsidios, sobre todo de la gasolina extra y en la eco. Después, como si estuviese escrito, vendrá el tema de las privatizaciones, de establecer qué se privatiza y qué no. Sí, esta es básicamente una receta que está escrito. ¿Cómo se aplica la receta? Hay gente como el presidente argentino, que yo creo que sí, y a sus actuaciones, sus discursos incluso lindan con la psiquiatría, ya no con la política, ¿sí?, pero que dice que hay que aplicar de una vez el ajuste. Hay otros que piensan hacerlo de manera gradual, ¿sí? Pero la receta es la misma. Claro. Y entonces creo yo que también tenemos a un presidente que no tiene un proyecto de país, que no tiene un programa, que no tiene un horizonte y por lo tanto está a merced de básicamente lo que plantean los organismos internacionales y generalmente a los países cuando acuden al Fondo Monetario Internacional siempre les va peor de lo que inicialmente estaban. Esta es la situación del Ecuador en el pasado y seguramente será una historia que se repite ahora. Pero hay una diferencia y eso me gustaría conversarlo, Virgilio, porque es cierto lo que tú dices, nos clavaron el IVA, a propósito no hay ningún tipo de repercusión, no sentimos porque ya salió el presidente a decretar que las empresas que aporten con ayuda a la policía o programas sociales van a tener reducción de impuestos. Entonces no sé por qué carajos nos subieron el impuesto al IVA, está lo de la gasolina. Dos cosas, Virgilio: un gobierno que sigue con esta política de la mendicidad, pero luego también un pueblo que literalmente nos están clavando todo, que en su momento se reclamó porque con Moreno se levantó la gente y con Lazo se levantó,
pero la gente ya no se levanta. ¿Qué será que también se cansó la gente, los grupos sociales? Es decir, ya nos levantamos, peleamos y la gente de vuelta le da el voto a estos desgraciados. No, a ver, yo creo que hay un pueblo inconforme y esto es muy complicado, Nelson, porque es como una olla de presión, una olla de presión, una olla de presión, y eso corre el riesgo de si no se va logrando una forma de descompresurizar, un momento va a estallar, eso es lo que pasa, ¿sí? Un momento va a estallar porque hay cada vez más inconformidad porque adicionalmente, creo yo, y es otro de los temas como balance, el deterioro de la palabra presidencial, de Sí. esto que debería ser una institución que es la palabra presidencial, ¿no? Fíjate cómo se manejan tan alegremente, me parece ya incluso preocupante, cómo se manejan las cifras que nos da el gobierno sobre cualquier tema, ya no es sobre una u otra cosa, ya sobre cualquier tema. ¿Cuál es efectivamente la cifra, el saldo que existe de nuevos empleos que confrontando con los que se han perdido y los que se han creado? ¿Sí? Ya no tenemos idea, porque primero el propio presidente nos dijo 65,000, después nos dijo 70, ¿sí? Salió la ministra de Relaciones Laborales, la ministra del Trabajo, ¿no? Y dijo, no son 60, presidente, son 160,000 nuevos empleos que se han creado básicamente en el campo. Y el Dios presidente santo. dijo en estos días que son 105,000 empleos. Uno va con esos datos, los 105,000 empleos, y confronta con los de la seguridad social y no encuentra dónde están esos 105,000 empleos. Se habla del empleo joven y precisamente los empleos que se han perdido son de las personas que están entre 20 y 40 años. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿De qué nos están hablando? Y peor aún, ¿no es cierto?, en esta burbuja que vive la de los 160,000 empleos de la ministra de Trabajo o del 99% de la reducción de la criminalidad de la ministra Palencia o el Eso fue terrible. 60% de disminución de los feminicidios del presidente Daniel Noboa. Pero todos los días es una cantidad de cifras para decirnos, para mostrarnos que supuestamente se está haciendo algo, pero que no se ve en el país. Entonces eso tiene un límite, porque la gente al principio cree, los jóvenes dicen, bueno, no me ha tocado el trabajo a mí, pero como se están creando trabajos jóvenes, Me tocará. mañana tendré. Y después pasa, y ya es pasado mañana, y llega el fin de semana, y llega el fin de mes, y llega un nuevo año, y se dan cuenta que esto no existe, que no es verdad, que está en la burbuja de la comunicación gubernamental. Y esto va generando condiciones en las que en un momento dado puede estallar. Y de eso sí ya ha vivido el Ecuador. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es a veces como un león dormido, pero cuando se levanta tiene capacidad de irrumpir y ahí sí las cosas se ponen absolutamente complejas. Y creo que es lo que está pasando con el país. Un país que quiso poner la expectativa, esperanza, ¿sí? Se creía que un presidente joven, ¿sí? Aunque venía también de las alcurnias, pero decía, no, este Claro. presidente sí puede resolver los problemas. Y poco a poco hay desilusión, la gente va perdiendo expectativas y lo que es más grave, sigue perdiendo la confianza en la institucionalidad y sigue perdiendo también la confianza en la democracia ecuatoriana. Y eso es gravísimo. De hecho, el golpe último que supimos es un bajón del 20 y pico por ciento de puntos de su credibilidad. Y eso ya es bastante y que el presidente no se dé cuenta. Hay una improvisación, Virgilio, porque de verdad yo no sé ni siquiera el nombre de los ministros. O sea, si tú me preguntas el ministro de Salud, creo que Encalada es apellido. Por ahí Encalada. me sé el de la Sabemos que es educación. Encalada. Sí, no me sé el nombre del señor este que le dicen Don Bolsas porque hacía videos en YouTube, en TikTok, que es el secretario de seguridad, que no me acuerdo, no sé ni cómo se llama, Tutofredo. ¿Hay improvisación, Virgilio, en el gobierno del presidente? ¿Y qué podemos esperar mañana en el discurso de la nación? O sea, ¿qué nos va a decir, medio anticipando un poco la cosa? ¿Y qué le quedaría por hacer al presidente? Y si es que se lograría hacer algo en estos 6 meses más o menos, o más que le quedan, aunque ya tiene que salir a campaña. A ver, mañana nos va a hablar de este país de la burbuja. Ok. Mañana nos va a hablar de los empleos que se han creado. Mañana nos va a hablar de la disminución de las cifras de muertes violentas. De todo esto nos van a hablar. De este país que nosotros
que no lo vemos. Seguramente de eso va a ir. Creo que esta va a ser una de las líneas. La otra de las líneas va a insistir en este discurso confrontacional que ahora es el del presidente, ¿sí? Y va a señalar, va a intentar posicionarse como la persona de mano dura, la persona que puede enfrentar los avatares provocados por la delincuencia. Creo que es eso. Va una tercera cosa que creo que va a suceder, después lo analizaremos o no, va a insistir, ya no diría solo en el respaldo que es necesario, sino en el adulo a la fuerza pública, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Y esto sí es complejo, porque cuando se habla de que en este momento y se requiere toda la fuerza del poder del Estado para enfrentar a los grupos delincuenciales, se requiere hacer eso, pero sobre la base de la Constitución y la ley. No es que es contrapuesto el tema de los derechos humanos con el combate al crimen organizado. Todo lo contrario, Nelson. Es necesario tener absolutamente presente el marco constitucional y legal para evitar abusos, para que no volvamos a tener falsos positivos, porque así fue como empezó también el tema en Colombia, ¿no? Ahí era que se veía un joven, pelo largo, vestido de negro, ¿sí? Asesinado y después guerrillero. Ahora, ¿qué es lo que puede empezar a suceder? Ya hay denuncias de que esto sucede, Nelson. Claro. ¿Sí? Sobre todo jóvenes de barrios populares, gente de barrios marginales que por una u otra razón se encuentran con la fuerza pública los detiene, ¿sí? Después no tiene cómo procesarlos, pero ya los detiene e incluso ya hay denuncias de que hay ejecuciones extrajudiciales aquí en el país. Por lo tanto, es diferente el apoyo a la fuerza pública, que hay que hacer el apoyo a la fuerza pública en el marco de la Constitución y la ley, pero al adulo, a este adulo que, por ejemplo, dice, yo les voy a garantizar que si ustedes están en acción, ¿sí? Van a tener amnistía, voy a pedir el indulto para las acciones que ustedes realicen, sin darse cuenta que en esa fuerza pública también hay gente que está infiltrada del crimen organizado. Por supuesto, o no han no se ha hecho detenido a cuántas limpieza. policías y militares. Y precisamente, este adulo puede ser utilizado incluso para vendetas, ¿sí? Entre los grupos delincuenciales que también lamentablemente han penetrado en la fuerza pública. Entonces, creo que mañana también vendrá este adulo a la fuerza pública y otra cosa, va a tratar de alguna forma de justificar los errores en política internacional. Si hay algo en lo que ha sido absolutamente equívoco el gobierno es en la política internacional. Hay que preguntarse cuántas delegaciones tienen que completarse políticamente a través de la cuota política, cuántas se han hecho efectivamente. Entiendo que ni una tercera parte de los nombramientos que había que hacer en materia internacional se han realizado. Y luego los errores han sido uno tras de otro. El tema de Rusia con Ucrania, para señalar uno que generó repercusiones no solo en los productores bananeros, sino también en los productores de claveles, que sí perdieron su producción y afectó básicamente a quienes viven en la Sierra Centro, a empresarios, productores, pero también a la gente que trabaja en la producción de claveles. Entonces, ahí está uno de los desaciertos. Luego, el sometimiento absolutamente incondicional a la política de los Estados Unidos en materia internacional. Luego, el tema de la Embajada de México. Posteriormente de esta atrocidad de poder invadir una embajada, rompiendo lo que es la Convención del Asilo, ¿sí? que se lo ha hecho, que se lo hizo en el Ecuador, lo que no hicieron ni las peores dictaduras del Cono Sur. Aquí los hizo el presidente Daniel Noboa. Y después, para tratar de justificar una contrademanda a México en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, desacierto tras desacierto en materia internacional. Entonces también mañana va a intentar justificar los errores que ha existido en materia internacional. Yo creo que esa va a ser de alguna forma el mensaje, y luego vendrá nuevamente ya los discursos de la campaña electoral, de promesas, como si fuese candidato, las promesas que vemos que por lo menos en estos 6 meses no se han sentado las bases para que puedan convertirse en realidad para el pueblo ecuatoriano.
Virgilio, en estos minutos hablemos un poquito de lo que se viene, porque en definitiva la gente tendrá que tomar una decisión. Afortunadamente la gente puede darse cuenta, ojalá que reaccione. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, ya empiezan a buscar nombres, hay quienes se han barajado. Sorpresivamente dijo Topic, ya no quiero ir de candidato. Me gustaría tu lectura acerca de esto y también cómo está RC a propósito de declaraciones bastante llamativas del alcalde de Guayaquil cuando dijo que estaría dispuesto a afiliarse a otro partido político. A ver, primero, yo los que en este momento dicen que están o no están, yo dudo. Ok. Yo en este momento dudo, ¿no? Hasta cuando se inscriban. Incluso, exactamente, solo ahí se podrá ver, porque muchas veces los que estaban en el escenario y dicen, ya no estoy, es porque precisamente se dan cuenta que salieron anticipadamente. Y esto es una carrera en la que si sales antes no necesariamente llegas primero, Ok. ¿sí? Si no estás en el escrutinio, te preguntan, entonces quizá, vuelvo a decir, no tengo razones en específico para dudar de lo que ha dicho el señor Topic, simplemente hago una reflexión general, que es en este momento, y sobre todo en las cambiantes condiciones del Ecuador, no daría por hecho que los que dicen que no están, finalmente puedan estar. Uh -huh. Y quizá algunos que no se han mencionado, que no se han dicho, pero también podrían ser parte Salen a después de la última hora, papelera. sí. Entonces, yo creo que es un momento de mucha especulación. Es un momento en el que se mira, se ve cuáles son las posibilidades. Creo que en el sector de la derecha política, sobre todo miran quiénes podrían enfrentar y lograr ventajas sobre el presidente Daniel Noboa, ¿sí? Me parece que existía una preocupación así en el propio gobierno y en las propias fuerzas políticas en que pueda lanzarse quien ejerce el cargo de fiscal general del Estado, Ah, ¿sí? sí, sí. Que ahora ha señalado que por lo menos que por su situación que no le permitió concurrir a un juicio político, creería que menos a una campaña electoral. Pero sin Precisamente. duda esta era una preocupación en el propio entorno gubernamental y de los otros sectores de lo que es la centro derecha, ¿sí? De tal manera que ahí están mirando cómo se pueden establecer coaliciones que permitan sobre todo enfrentar al gobierno de Novoa. Le digo, al Partido Social Cristiano le queda complicado cuando básicamente ha sido un sostén y sobre todo el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle, ha sido prácticamente un pilar del gobierno en la Asamblea. ¿Cómo ahora podría ser candidato? ¿Qué podría decir o que le diferencie del actual presidente Daniel Noboa? ¿Qué es lo que le podría ofrecer al pueblo ecuatoriano? Entiendo que es una de las candidaturas que están planteadas, pero yo diría que esa candidatura, por lo menos ahora, sería una candidatura a la que le quedaría muy difícil distinguirse de lo que es la gestión del presidente Noboa. Es prácticamente, él ha sido un sostén, él ha sido un pilar, él ha sido el principal operador político que ha tenido el gobierno en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, creo que allí el Partido Social Cristiano tiene menos posibilidades que las que podía tener con Jan Topic. Sí, en el otro espectro hay mucho movimiento todavía, hay en este momento muchas precandidaturas de distintas fuerzas políticas. Nosotros en la Revolución Ciudadana hacemos lo mismo. Hay muchos nombres que en este momento se discuten, se ponen en el escenario y ya en estos meses habrá que analizar cuál es la mejor persona, hombre o mujer, que pueda representar a la Revolución Ciudadana para tener candidatos en las elecciones del próximo año. Esta es nuestro trabajo. En estos meses estamos, y ustedes pueden ver a nuestra compañera Luisa González, que es nuestra presidenta, además, en todas las provincias recorriendo. Estamos en este proceso de recomposición de las directivas provinciales y posteriormente también esto nos permitirá tener mayor posibilidad de lograr representaciones en cada una de las provincias y también tener un binomio presidencial que pueda competir y que pueda derrotar a las alcurnias. Las
cunas de oro y han fracasado gobernando el país. Claro. Creo que es necesario tener una respuesta de todo el espectro democrático. No hablo solo de las fuerzas políticas. No podemos reducir el espectro político del país solo a las fuerzas políticas. No, a todos los ciudadanos que están de acuerdo en un pacto democrático. Creo que la situación del país es tan grave, tan compleja, Nelson, que se requiere de un pacto democrático. Un pacto democrático que pueda permitir enfrentar la inseguridad sin populismo político ni penal, que pueda lograr generar acuerdos para tener un plan de seguridad a mediano y largo plazo, que pueda reactivar la economía, que pueda reactivar la inversión pública, que pueda traer la inversión privada, que pueda generar empleos y sobre todo también que pueda volver a permitirle derechos y servicios públicos de calidad, salud, educación, para lograr mayor cohesión social. Creo que se requiere desde parte de las fuerzas democráticas, es un pacto democrático. Ya no diría siquiera un pacto de los progresistas, del progresismo de la izquierda, no. En las condiciones del país, un pacto democrático mínimo sobre el tema de institucionalidad, sobre el tema del manejo de la economía, de enfrentar la inseguridad y de cómo lograr mayores derechos para la ciudadanía, para la población, pensando en el futuro. En el futuro, si no se invierte en educación, si no se invierte en salud y sobre todo en educación, sí, estamos condenándonos a ser un país sin futuro. Creo que eso es lo central, un pacto democrático, y en ese sentido estamos trabajando en la Revolución Ciudadana. Que así sea. Virgilio, gracias por tu tiempo y esperemos ver qué ocurre ya cuando transcurran los días y veamos, como dices, la inscripción, porque creo que tienen que hacerlo ya en este año tienen que inscribirse toditos. Virgilio, gracias, nos vemos, hasta la próxima. Siempre un gusto, Nelson. Chao, chao.